sangre corriendo en las venas, calma la batalla, una guía en la vida para ayudar y cuidar. La ciencia en las manos, el alma donar. Sueroterapia, el regalo eterno, dejando huellas en este universo. Brindamos salud sin daño ni mal, trabajando en conjunto se hace inmortal. Codo con codo, de amigo en amigo, la carga se aligera si hay un testigo, trayendo alivio en momentos oscuros. Somos mensajeros de futuros puros. La gota que cura también guía al corazón, poniendo en nuestras manos noble dirección. No solo un tratamiento, es la puerta al mar, vida que regresa y nos vuelve a conectar. Sueroterapia, el regalo eterno, dejando huellas en este universo. Brindamos salud sin daño ni mal, trabajando en conjunto se hace inmortal. Codo con codo, de amigo en amigo, la carga se aligera si hay un testigo, trayendo alivio en momentos oscuros. Somos mensajeros de futuros puros. La gota que cura también guía al corazón, poniendo en nuestras manos noble dirección. No solo un tratamiento, es la puerta a la mar, vida que regresa y nos vuelve a conectar. Sueroterapia, el regalo eterno, dejando huellas en este universo. Brindamos salud sin daño ni mal, trabajando en conjunto se hace inmortal. Vos en el tiempo, la historia brillante, esfuerzo que la vida escribe constante. Cada paciente un reflejo en el agua, donde la lucha ilumina la fragua. Hola compañeros, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Bienvenidos a este especialísimo encuentro de sueroterapia endovenosa versus nebulizada. Yo soy la doctora Ana María Sá y los voy a acompañar en esta jornada súper interesante en donde nos vamos a enfrentar dos grandes de la sueroterapia y vamos a aclarar y a picar un poquito ese deseo de aprender cosas interesantísimas como es este tipo de terapéutica de sueroterapia. Vamos entonces a empezar con nuestro encuentro de la sueroterapia endovenosa y nebulizada. Vamos a ir mirando ciertas características y cuál aventaja a quién, y vamos al final a encontrar quién le gana a quién en esta práctica tan bella de la sueroterapia. Entonces, vamos a arrancar con nuestro primer punto, nuestro primer encuentro. Lo primero es entender, no todas las terapias necesitan entrar por la vía endovenosa, ¿sí? Pero entonces tampoco no todo se puede resolver por vía nebulizada. Y entonces ahí quedamos como, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo es el asunto? Pues muy sencillo. La respuesta está justo ahí en el paciente. ¿Cuándo usar cada vía y en qué paciente utilizarla? Es decir, individualizar cada paciente, porque cada paciente es diferente. No todo el mundo necesita endovenoso o nebulizado todo el tiempo. Algunas veces necesitan uno u otro en el momento en que se encuentre ese paciente y en su condición en la que se encuentre. Entonces, con esto vamos a arrancar nuestro encuentro del día de hoy, este versus que hay hoy. Primer punto, absorción. ¿Cuál de los dos creen ustedes que es de mejor absorción? ¿Endovenoso o nebulizado? Vamos a ver, endovenoso o nebulizado. ¿Cuál de los dos va primero? ¿O tiene ventajas con respecto a la sueroterapia? Pues miren lo que dice aquí, la absorción en la vía endovenosa es completa, rápida y efectiva. Eso lo sabemos porque es muy conocida, ya la hemos visto cuando tenemos algo de urgencia que resolver. ¿Qué vía utilizamos? La vía endovenosa. Eso lo hacemos constantemente en los centros hospitalarios, ¿cierto?
tenemos un paciente con premura en su tratamiento, pues vamos a la vía venosa, vamos a lo seguro, a lo efectivo y a lo rápido, ¿cierto? Y su absorción es completa, siempre y cuando se deje pasar todo el goteo y se haga con las recomendaciones necesarias. Y miren acá, la nebulizada, sí, también es completa, rápida y efectiva, pero tiene una ventaja adicional. Es de depósito, parte del contenido del componente terapéutico queda en la mucosa, la vía respiratoria, y se puede ir liberando progresivamente para un sostenimiento, por decirlo así, de esa vía. En ese caso, cuando hablamos de absorción, las dos tienen ventaja y las dos tienen muy buena aplicación. Por eso las dos se ganaron este round, ¿sí? Este encuentro de absorción se la ganan las dos. Por eso tienen 2 estrellitas. Van 1 a 1, por decirlo así. Y ahora vamos a ver entonces cantidades. ¿Por qué? Porque hay unos componentes terapéuticos que son pocos y hay unos componentes terapéuticos, sobre todo en homeopatía. Cuando se hacen esos cócteles terapéuticos, a veces la ampolletería es bastante importante. A eso nos referimos en cantidades. Entonces vamos a ver cómo pasan las cosas aquí. ¿Qué nos ofrece sueroterapia? ¿Qué nos dice sueroterapia endovenosa? La endovenosa permite grandes cantidades o grandes volúmenes de esos elementos terapéuticos que vamos a usar, ¿sí? Entonces, si yo tengo una coctelería o varias ampolletería para utilizar con un paciente, no tengo tanta limitación. Lógico, hay que ceñirnos a las recomendaciones que cada laboratorio productor nos dé, ¿sí? Esto se puede mezclar con esto no se puede mezclar con esto, eso se tiene que manejar de una forma X. Siempre hay que hacer caso a la casa productora que nos entrega el elemento terapéutico, cualquiera que sea, ya sea homeopático, sea ponderal, el que sea, necesita un apoyo del que lo entrega para tener clara esa información. Y con respecto a la nebulización, el volumen es limitado porque dependemos de la capacidad del equipo nebulizador. Algunos nebulizadores tienen capacidades bajitas limitadas, 6 ml más o menos. Hay otros que tienen más capacidad, tienden a ser los personales o los portátiles, ¿sí? Mientras que los equipos de nebulización, que son el motor y el acoplado de máscara y nebulizador y manguera, ese tiene una limitación por lo general de 6 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que esa ampolletería muy extensa, ¿sí? Nos limita, no la podemos utilizar tanto en la vía nebulizada porque no hay capacidad. Y sí, podemos nebulizar algo y luego después, pero también es importante tener en cuenta no saturar de líquido el pulmón, entonces por esa razón sigue siendo limitada y se tiene que desarrollar la técnica con los componentes terapéuticos que estén diseñados para hacer vía nebulizada y para sostener una cantidad limitada de una forma efectiva en ese suero. Por eso, en este caso, quien gana esta contienda o quien gana este round es endovenoso. La sueroterapia endovenosa ahorita nos ganó en este momento. Por eso, entonces, la estrellita, ¿sí? Es para endovenosa. Entonces, vamos 2, 1. Vamos ganando con la endovenosa. Siguiente round. ¿Qué me dice ese siguiente round? Me dice control de la dosis, ¿sí? ¿Qué pasa con la vía endovenosa? Yo puedo controlar con la vía endovenosa la velocidad y la concentración del elemento terapéutico que voy a utilizar. Por medio de la tasa de infusión, ¿sí? La velocidad a la que se pasa ese suero, yo puedo determinar que un suero sea rápido o lento, también de acuerdo a las características de ese elemento terapéutico que nos entregaron, si lo debo pasar rápido o si lo debo pasar lento. Eso también nos lo dice las recomendaciones o la casa productora de este elemento de sueroterapia. Y la concentración, pues lógicamente la puedo manejar porque tengo un elemento que está diluido bajo unos líquidos, que es la bolsa de líquidos que le pongo a mi paciente para que pueda bajar ese contenido de acuerdo a las necesidades. Y lo puedo poner diluido ahí de acuerdo a las necesidades que yo necesite.
o que mejor necesite mi paciente. ¿Listo? Con respecto a la nebulización, en la nebulización podemos controlar la concentración. De pronto, ¿qué tanto puedo diluir ese componente terapéutico? Porque a veces es necesario diluirlo, aunque la mayoría de veces ya viene preparado en sueroterapia bioreguladora, ya viene listo para utilizar nebulizado, pero en algunos casos lo podemos diluir si es necesario, pero la velocidad no la podemos controlar. ¿Por qué? Porque aquí dependemos de la velocidad que nos da el equipo para el paso de ese componente terapéutico. Entonces, en este caso, cuando vamos a utilizar componentes nebulizados, deben ser especializados para pasar por esa vía y que no necesiten una estructuración ajustada de esa velocidad de paso de ese componente. ¿Por qué? Porque la velocidad no la va a dar el motor nebulizador. Qué tan efectivo, qué tan rápido sea para pasar ese componente terapéutico. Entonces, en este caso, con el control de dosis, como que somos más exactos con la vía endovenosa, aunque la vía nebulizada también es muy buena, pero debemos tener los elementos que soporten una actividad que no necesite manejo de velocidad, ¿sí? Entonces aquí es un componente terapéutico que no necesite o que pueda trabajar mejor aún con la velocidad que me ofrece el equipo de nebulización. ¿Listo? En ese caso, en este punto, este round de la contienda lo gana la vía endovenosa. Y entonces vuelve otra estrellita para la vía endovenosa y vamos 3-1. Dios mío. Seguimos con el siguiente round. Este round que viene es sobre pacientes crónicos. ¿Qué pacientes pueden o son de mejor elección para la sueroterapia? O endovenosa o nebulizada. Vamos a ver. En este caso es útil, ¿sí?, la sueroterapia endovenosa para pacientes crónicos, muy útil. Pacientes que tienen condiciones crónicas, pacientes que tienen condiciones que ameritan, pacientes que tienen una condición crónica, por ejemplo, son muy necesarios los antioxidantes para ir contrarrestando todo ese proceso de estrés oxidativo, de alteración del componente orgánico interno, reestructuración de lo que se haya lesionado. Y es súper importante y muchos van por vía endovenosa exclusivamente. Entonces, súper bueno, pero tienen una limitación. Muchas veces los pacientes crónicos es mejor no canalizarlos, porque son pacientes, por ser crónicos, muy probablemente son añosos o muy probablemente ya tienen un endotelio delicado. Son pacientes que si son muy crónicos, de pronto son pacientes que ya han tenido alteraciones en esa vía vascular o no controlan muy fácilmente las variaciones de su vía vascular. Y si no están muy estables las condiciones del paciente, por eso hay que hacer historia clínica y evoluciones cada vez que vamos al paciente para conocer qué estabilidad tiene. Entonces, si estas condiciones básicas del paciente no están bien reguladas, entonces no podremos utilizar la vía endovenosa. Les pongo un ejemplo. Tenemos un paciente crónico por hipertensión. Y si ese paciente crónico por hipertensión le hago la historia clínica, le encuentro los sueros más adecuados para él, vamos a empezar una terapéutica específica, hacemos un planteamiento y cuando ya voy a mandar la terapia, me siento a revisar signos vitales. Y resulta que cuando reviso signos vitales, mi paciente tiene la presión alta. En ese caso, no le puedo aplicar sueroterapia endovenosa. Ay, pero yo la traía súper bien, esta semana me la tomaron, estaba excelente. Sí, pero ahorita en este momento no está bien. No es aconsejable colocarte más líquidos porque muy probablemente esos líquidos de más te puedan subir un poco más la presión. En ese caso, estamos limitados al uso de la vía endovenosa, ¿sí? Entonces es súper útil para pacientes con condiciones crónicas de larga data, ¿sí?
pero se nos limita si tiene algún factor de riesgo o si tiene algún desajuste en su condición en el momento de poner la sueroterapia, ¿sí? Es súper importante allí tenerlo en cuenta y tener en cuenta que el paciente necesita ser evaluado con todas las de la ley. Historia clínica, evolución de signos vitales, evaluación del momento de recibir el suero, ¿sí? Y tenemos entonces, del otro lado, la nebulizada. Es muy útil y con respecto al paciente crónico no tiene tanta limitación. ¿Por qué? Si mi paciente está hipertenso, por ejemplo, el punto que hicimos ahorita, ¿cuál es la posibilidad de ponerle ese suero? Nebulizado. Si el elemento terapéutico se permite pasar por vía nebulizada en bioregulación, que son muchísimos, pues fantástico, gol, tenemos la vía nebulizada activa. Y ese paciente, en vez de decirle, no, hoy no te puedo colocar el suero, te debes ir para tu casa sin el tratamiento, ¿sí? Entonces, podemos mandárselo por vía nebulizada, ¿sí? Entonces, ese paciente va a recibir esa atención, no se va a sentir que la situación como que lo descartó, sino que tenemos una opción que también es muy buena y que nos va a permitir pasar ese elemento terapéutico. En ese caso, tenemos que aquí el ganador de este round es la vía nebulizada. Tun, 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 tun. Súper bien. Le dimos duro a la vía endovenosa, aunque las dos son excelentes. Estrellita para nebulizada. Vamos recuperando, vamos 3-2, ¿sí o no? Vamos entonces con el siguiente punto. Tipo de profesional, súper interesante. Aquí hablamos de qué profesional puede recibir la sueroterapia. Puede proporcionarle a sus pacientes la sueroterapia. En el anterior estábamos viendo qué pacientes pueden recibir esa sueroterapia en condiciones crónicas. Ahora vamos a ver el tipo de profesional que puede emitir o puede colocar un suero. Entonces, en la vía endovenosa no es para todos, ¿sí? Y en la vía nebulizada para todo profesional en el área de la salud. Entonces, la vía endovenosa está destinada a profesionales que tienen en su formación académica, ¿sí? Valga la redundancia, su formación universitaria les permite colocar la vía endovenosa y es una práctica que necesita un conocimiento y una práctica, es decir, un entrenamiento específico en esta forma. No es solo conocer cómo se hace, es también tener la práctica, porque la práctica nos permite resolver situaciones que se puedan presentar cuando estoy aplicando la técnica. Por eso, no es para todo el mundo y eso da seguridad. Pero, la vía nebulizada es para todo tipo de profesional en la salud. ¿Por qué hablamos de profesional? Yo sé que muchas veces la mamita tiene en la casa el nebulizador para el chico, le dicen cómo hacerlo. Hay una condición especial para que tú te lleves el nebulizador a la casa, bajo la supervisión de un profesional, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener el conocimiento de la atención del paciente, de la evaluación del paciente y de la elaboración estratégica de toda esa sueroterapia. Teniendo todo ese conocimiento, puedo hacer sueroterapia. Si puedo poner endovenosa, pues endovenosa y nebulizada. Si en mi formación profesional no tengo esto, pues voy a trabajar con la formación, con la infusión de los pacientes por vía nebulizada. Aquí sí cabe mi formación y lo podría aplicar, ¿sí? Entonces son dos condiciones y una ventaja. Entonces, en este round, quien ha ganado es la vía nebulizada. Entonces, aquí vemos cómo la vía nebulizada se recupera y quedamos empatados otra vez, 3-3. Siguiente round, que vamos a hablar de la sueroterapia.
invasión. ¿Cuál es invasivo y cuál es no? Y recuerden el riesgo que tiene la invasión de un suero por parte de un profesional del área de la salud, ¿sí? Entonces tenemos procesos invasivos y no invasivos. Entonces, ¿qué pasa con la sueroterapia endovenosa? Es invasiva y, como les decía, requiere un entrenamiento. El entrenamiento, como les decía, es para saber cómo resolver y tener la certeza de que eso que le estoy haciendo a mi paciente es lo correcto, es lo correspondiente. ¿Que se extravasó? Yo sé qué hacer si tengo la práctica. ¿Que le salió un hematoma, una equimosis? Sabemos qué hacer al respecto. Que el medicamento está irritando la vía, sabemos qué hacer al respecto porque hemos tenido una formación, una práctica con respecto al manejo de la vía endovenosa que se va a poner en contacto con lo más íntimo del paciente, que es la sangre. A veces nos dicen que de pronto somos como muy obsesivos con esa parte de la vía endovenosa, pero es que hay que serlo. Hay que ser muy cuidadoso con esa vía endovenosa porque nos estamos metiendo con algo muy primordial del paciente, que es la vía sanguínea, la sangre de ese paciente. Y debemos cuidarla, de tener una buena técnica, de no contaminarla para evitarle problemas a nuestro paciente y también nosotros evitarnos problemas. Por eso hay que ser muy cuidadosos con esta vía y con su manejo. Para eso es el conocimiento y el entrenamiento en ella. ¿Listo? Y con la vía nebulizada, no es invasiva, es indolora. A veces pensamos que esto no es importante, pero recuerden una cosa. Nuestro paciente no va a venir a una consulta una vez. Vamos a hacer una estructuración de tratamiento. Quiere decir que el paciente va a venir varias veces. Si todo lo inclinamos hacia este lado, nuestro paciente cada vez que venga va a recibir un chuzoncito, por lo menos uno, ¿sí? Pero al principio está la novedad del proceso, uy, qué rico, me van a poner sueros, ¿cierto? Pero ya la segunda, la tercera, la cuarta vez, el paciente ya lo piensa, uf, me van a volver a chuzar. Me he sentido muy bien, me ha ayudado muchísimo con mi condición, pero otra vez a que me duela, ¿sí? Entonces, varias veces va a tener requerimiento de punción y eso es doloroso. Incluso hay pacientes que tienen fobia a las agujas. Fobia a las agujas no es tan infrecuente. Estos pacientes se vuelven, uno los ve como cómicos en los videos, pero se vuelven pacientes incluso batallantes que generan riesgo para ellos y para uno como terapeuta que va a colocar los líquidos. Entonces, el tener algo que es indoloro, pues súper. Hay pacientes que vienen con condiciones crónicas que han recibido muchísimas intervenciones y que su vía venosa ya ha estado manipulada previamente y no quieren ver una aguja. Entonces, esa condición indolora nos ayuda mucho. Igual requiere entrenamiento que no es tan complejo como este, pero ese entrenamiento es importante para ver que todo el sistema esté funcionando correctamente y que lo que está ingresando esté siendo integrado por el paciente. También para darle información correcta a nuestro paciente, porque a veces consideran que no está entrando lo suficiente, que no va a ser el efecto necesario. Entonces es importante tener ese entrenamiento que nos permite aclararle dudas a nuestro paciente. En ese caso, quien gana esta contienda, este round de este combate, es la vía nebulizada. Por eso la vía nebulizada entonces se gana otra estrellita más. Siguiente round, ¿de qué vamos a hablar? Crisis curativa. La crisis curativa es la respuesta que da nuestro paciente ante el tratamiento de sueroterapia bioreguladora. Está muy sujeta a la homeopatía, pero muchos pacientes pueden presentar crisis curativa porque se activa todo su funcionamiento orgánico y esa es la crisis curativa. Los signos y síntomas que nos muestran que el paciente está activo funcional, ¿sí? Que se activó todo su entorno o su condición de defensas y de
autoadaptación a los cambios del entorno externo e interno. Entonces, esa crisis curativa es muy importante tenerla en cuenta porque hay condiciones que aumentan las posibilidades de crisis curativa. Si estamos en pico de infecciosas, si nuestro paciente ha sido previamente vacunado, si el paciente está recibiendo alguna suplementación especial, si el paciente tiene condiciones crónicas muy como controladas, por ejemplo, cuando los pacientes utilizan mucho componente supresor o, por ejemplo, los pacientes que medio les sucede alguna cosa y salen corriendo a ponerse el antigripal para inhibir el sistema, esos pacientes pueden presentar con frecuencia crisis curativa muy florida, por decirlo así. Que eso hay que tenerlo muy claro para que el paciente no se asuste, para que el paciente sepa que lo que le está sucediendo es normal y natural. Pero entonces vamos a verlo con respecto a nuestras dos vías. Con la vía de sueroterapia endovenosa hay mayor respuesta en crisis curativa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando lo hagamos con nuestros pacientes. Y con nebulización la respuesta de la crisis curativa es menor. Entonces esto nos sirve de utilidad muchísimo, porque si tengo un paciente que estamos, por ejemplo, en crisis de picos de infecciosas o el paciente ha recibido vacunación o tiene un antecedente de autoconsumo, autoformulación de medicamentos, sobre todo inhibidores, antigripales, todo este tipo de medicamentos, pues entonces nos vamos a ir mejor hacia el lado, ¿sí?, de la crisis curativa menor y la vía nebulizada, porque es muy probable que ese paciente nos haga una crisis curativa que va a resultarle un poco incómodo al paciente, ¿sí? Entonces, en este caso, como esa produce menor crisis curativa, que hay una norma que dice a menor invasión, menos respuesta, menos florida es la respuesta a la crisis curativa, pues entonces va siendo como de mejor respuesta esta de aquí, que es la vía nebulizada. Entonces, en este round, la contienda la ha ganado la nebulización, ¿sí? Entonces, vamos aquí, miren, 5-3, vamos, uy, está como quedada la vía endovenosa. Vamos a ver entonces el siguiente criterio de este versus que tenemos hoy. Terapéuticos, elementos terapéuticos que podemos utilizar en la sueroterapia. Con la sueroterapia endovenosa tenemos mayor variedad de elementos que pueden pasar por vía endovenosa. ¿A qué nos referimos esto? No todos los elementos terapéuticos en todas sus presentaciones se pueden pasar por suero. Hay cosas que pueden ir por suero y cosas que no pueden ir por suero, ¿sí? Entonces, la vía terapéutica endovenosa tiene mayor cantidad de elementos homeopáticos y ponderales, alternativos, por decirlo así, complementarios o clínicos, que pueden ser pasados por vía endovenosa, mientras que la vía nebulizada tiene menor variedad, ¿sí? Tiene menos elementos que pueden ser pasados por esa vía endovenosa. ¿Quién nos dice esto? La casa fabricante o el lugar donde estés adquiriendo la información de sueroterapia nos va dando pistas de qué podemos utilizar para vía endovenosa, para vía nebulizada o para las dos. Pero es súper importante entender que la sueroterapia por vía nebulizada, sus elementos terapéuticos no son todos los que tiene la vía endovenosa, porque aquí yo estoy pasando directamente el contenido a la sangre por una aguja, ¿sí? Y por un sistema que va a hacer que llegue ese elemento terapéutico a esa vía. Pero aquí tengo que jugar o tengo que trabajar con el paso del componente terapéutico desde el alveolo pulmonar hacia la vía sanguínea. Y si él no tiene esta capacidad, pues no va a hacer ese paso. O si genera irritación en la vía respiratoria, pues no lo puedo pasar porque es riesgoso para mi paciente, ¿sí? Entonces, por eso la cantidad de elementos terapéuticos es mucho menor en nebulizada que en endovenosa. Por eso, en este caso, este round lo ganó la vía endovenosa, ¿sí? Y tenemos que ya nos vamos emparejando, como que van emparejando los dos, ¿sí o no?
nebulizado y endovenoso. Bueno, siguiente punto. Creencia de los pacientes. La mayoría de personas conocen esta vía. Esta es de reciente utilización en sueroterapia biorreguladora. Anteriormente solo se manejaba esta vía endovenosa como proceso terapéutico de sueroterapia biorreguladora. Esta es de reciente desarrollo, ¿sí? Nuestra asociación ha sido pionera en el paso de esta sueroterapia por vía nebulizada, ¿sí? Que es súper interesante, súper efectiva y muy buena para realizar muchas actividades en nuestros pacientes y reafirmar, complementar lo que nosotros como terapeutas ya sabemos hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente la gente piensa que la que actúa es esta vía endovenosa, que es la que tiene mayor actividad, que es la que tiene mayor referencia. ¿Por qué? Porque es lo que siempre han visto, lo que siempre han escuchado, lo que siempre han entendido. Pero no significa que no sirva la otra vía, no significa que sea la única alternativa. Entonces, el paciente le tiene más confianza a la vía endovenosa que a la vía nebulizada. Menor conocimiento de la técnica por parte de los pacientes. Es aquí cuando entra una gran o cobra un gran valor el punto donde tenemos la formación como sueroterapeutas. ¿Qué pasa? Cuando no nos queda clara la información de cómo es un paso y cómo es el otro, la manifestación que nosotros le vamos a hacer a nuestro paciente de ese conocimiento va a ser muy, muy limitada. Entre más información tengamos y más claro tengamos el manejo de las dos, el paciente va a entender que las dos tienen efectividad, va a entender qué ventajas tiene cada una y va a entender cómo es necesario usar la una y la otra en ciertos casos. Entonces, el hecho de que entendamos y conozcamos de las técnicas de una forma correcta, que nos las hayan enseñado bien, nos permite transmitir esa información a nuestros pacientes y mostrarles cómo sí tiene cambios el paciente, sí tiene efectos en el paciente el uso de una u otra vía. ¿Listo? En ese caso, como el general, el global de la gente es que no haya mucho conocimiento sobre esta vía, sino más de este lado, ¿sí? El punto se lo llevará en este momento, entonces, en este round se lo lleva la vía endovenosa, porque la conocen más, la conocemos más y hay que tener toda la formación necesaria para poder dar una explicación y una credibilidad del proceso a nuestros pacientes. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo quedaron estas cosas aquí en este encuentro. ¿Quién habrá ganado? Pues aquí quedamos en un empate técnico. ¿Qué quiere decir? Que las dos ganaron. ¿Qué sucede cuando ganan estas dos? ¿Qué quiere decir? Que las dos tienen un uso súper importante con nuestros pacientes, que las dos necesitan de un terapeuta, pero son aplicables una u otra en cada uno de los procesos de refuerzo de tratamiento del paciente, que tienen muy buenos usos. Y ustedes dirán, ¿y entonces cuál de las dos escojo, esta o esta? Pues como es un empate técnico, en este caso, ¿sí? Que tienen indicaciones específicas y una técnica específica cada uno, quien define este proceso son los pacientes. Como es un empate técnico, necesitamos hacer que nuestro paciente tenga un direccionamiento específico, una condición única para cada paciente, individualización del proceso terapéutico. Que si le pongo este o le pongo este va a depender de las condiciones de mi paciente y las condiciones mías como terapeuta. Eso me va a permitir hacer un buen proceso
de sueroterapia teniendo estas dos opciones, que si mi paciente es candidato a las dos, pero por X o Y motivo mi paciente no puede recibir endovenosa, pues va a recibir nebulizada y no se va a ir a su casa sin su proceso de tratamiento. Al contrario, también puede suceder que mi paciente lo hayamos coordinado para nebulizado y por X o Y motivo no lo puede recibir, tengo la opción de la vía endovenosa. Las dos me permiten trabajar un paciente de acuerdo a la orientación de lo que necesita ese paciente. Por eso es que es tan importante saber las dos técnicas, saber cuándo las puedo utilizar, en quién las puedo utilizar y si yo como terapeuta puedo utilizar alguna de estas técnicas. ¿Listo? Entonces, aquí finalizamos esta contienda sabiendo que las dos son de muchísima utilidad. Y vamos entonces a comentarles algo súper especial. Aquí en Colombia tenemos un curso espectacular de sueroterapia, nuestro diplomado en sueroterapia que nos permite conocer las dos vías, qué componentes terapéuticos en biorregulación puedo utilizar por una vía o por la otra. ¿Qué necesito conocer? ¿Qué necesito manejar en un paciente para utilizar la vía nebulizada o la vía endovenosa? ¿Puedo yo utilizar la vía endovenosa? ¿Puedo utilizar la vía nebulizada? ¿Qué debo conocer? ¿Qué debo aprender? ¿Cómo lo debo manejar? ¿A qué paciente le puedo aplicar una vía o la otra? ¿Qué le voy a poner a mi paciente de acuerdo a sus condiciones? Y estamos súper felices porque este próximo mes vamos a tener sueroterapia en Bogotá 20 y 21 del próximo mes de junio. Y en Cali vamos a tener sueroterapia 6 y 7 de junio. No se lo pueden perder. ¿Por qué? Si estás aquí es porque te interesa. Si estás aquí es porque sabes que debes aprenderlo bien. Si estás aquí es porque esto te lo puso la vida en el camino. Hoy en día tenemos muchas dudas y debemos formarnos con las personas que nos pueden ayudar a resolver esas dudas en eso que tenemos la intención de aprender. Por eso te invitamos a que si estás aquí en Colombia, vayas a nuestro diplomado. No es solo lo que te vamos a entregar esos 2 días, tiene muchísima información previa y tenemos muchísima información posterior al curso para que nos permite estar en contacto y para que tú sigas cumpliendo con toda esa información que debes recibir. Son unas clases súper didácticas que te van a permitir aprender todo este proceso de la sueroterapia de una forma segura, efectiva y que le permita a tu actividad terapéutica evolucionar muchas más y mejorar mucho más sus respuestas, ¿sí? Entonces, te invitamos a Cali, a Bogotá, para que no te pierdas la sueroterapia, que está fantástica. Y también comentarles que tenemos un diplomado súper agradable internacional de terapias alternativas. Tenemos sueroterapia, terapia neural y auriculoterapia. Son 3 elementos o 3 técnicas que se complementan muchísimo y permiten hacer un proceso terapéutico bien amplio. No es que yo no quiero terapia neural, pues recibe sueroterapia y aurículo. No es que yo no puedo invadir en mi país donde yo estoy, el profesional que yo soy no me permite invadir. Ah, bueno, tiene sueroterapia no invasiva y aurículo que es muy poco invasiva, ¿sí? Una técnica que no necesitas invadir tu paciente para trabajar con él. Entonces tenemos las 3 alternativas que te permiten trabajar con ese complemento tan importante en tus pacientes. La auriculoterapia dirigida muy bien desde la medicina tradicional china, con componentes también en terapia neural, y la sueroterapia que va a culminar y a mejorar el proceso terapéutico de tus pacientes. Por eso tampoco te lo puedes perder. Es un curso, un diplomado híbrido, quiere decir que es virtual, presencial y la posibilidad virtual en vivo y grabado. Y también tenemos la posibilidad de ir a cada uno de los países donde se recibe el curso internacional a recibir esta bellísima información.
Vamos a resolver entonces preguntas que tenemos por aquí de los compañeros. Entonces, vamos a ir desde el principio. Están saludándonos todos primero. Aquí tenemos una pregunta. ¿Este tipo de curso está dirigido solo para profesionales de la salud? Lo importante es que tengas la capacidad de atender un paciente, que lo sepas abordar, ¿sí? Si es un proceso que te permite, si tú tienes una formación que te permita abordar un paciente, puedes recibir sueroterapia. Eso es lo que necesitamos, que sepas el proceso de elaboración de historia clínica, de evaluación de tu paciente desde la perspectiva terapéutica que tú manejes. ¿Listo? Aquí tenemos otra pregunta. Ay, gracias por las bendiciones. Quería saber qué protocolo seguir para antes de vender la sueroterapia con cada paciente. Pues bueno, el protocolo que tienes es súper importante. En el curso de sueroterapia hay un ítem específico que te damos, ¿sí? En el diplomado por recibir esa sueroterapia. Te damos esa práctica o ese curso específico puntual de cómo monetizar la sueroterapia, que es súper importante. Me encanta esa pregunta porque por lo general nunca, nunca, nunca nos, nos entregan esa información cuando nos forman como profesionales del área de la salud. Eso pasa como el agua o simplemente no nos lo entregan. ¿Listo? Entonces es súper importante entender esa parte para poder acceder a ella, ¿sí? Siguiente pregunta, vamos a ver por acá, ¿qué otras preguntas tenemos? ¿Qué más preguntas hay por aquí? Si no hay profesional, si no soy profesional de la salud y quiero brindar un tratamiento integral a mis usuarios, ¿puedo utilizar la sueroterapia nebulizada? Por lo general, la terapia nebulizada o la sueroterapia en general debe ser practicada por un profesional. En algunas muy pocas ocasiones hemos recibido profesionales no del área de la salud, ¿sí? Pero que están formándose, por ejemplo, en el área de la salud, o personas que tienen un familiar al que quieren orientarles a sueroterapia. Pero si tú vas a hacer manejo de público en general, debes tener algo de formación en manejo de pacientes. Pero les vamos a comentar algo muy lindo que nos ha pasado muchas veces. Los estudiantes reciben esta información de la sueroterapia, empiezan a manejar la sueroterapia y resulta que en su haber, en su conocimiento, les queda la semillita de seguirse formando en las áreas de la salud y emprenden ese viaje de aprendizaje para la atención de los pacientes. Entonces, terminan sueroterapia, puede que lo apliquen a ese paciente especial o para ellos mismos porque tengan alguna alteración. Y les funcionó tanto y les pareció tan maravilloso que terminan formándose en el área de la salud, en alguna rama de la salud, para poder atender público con esta herramienta adicional en su haber. ¿Listo? Hay ampollas de drenador linfático, hepático, renal, el uso de cada paciente, por favor. Bueno, todo eso se ve en el curso, sí, de sueroterapia, pero claro, existen ampollas que son drenadoras linfáticas, son drenadoras o para la limpieza del hígado, del riñón, de la vía gastrointestinal, de todo el espacio que nosotros denominamos intersticio a nivel de cada uno de los tejidos para que el paciente pueda tener mejor funcionamiento, para que el paciente pueda recibir mucho mejor los sueros siguientes. Mm, Realicé el curso en Cali y me pareció muy bueno y me gustaría saber si hay
actualización o algo novedoso para tomar uno nuevo. Sí, claro, nosotros siempre estamos evolucionando. Mira, nos encanta que te haya gustado ese curso inicial y mira cómo te interesa seguirte formando al respecto. Tenemos siempre mucha información. Puedes pedir el pensum de toda la formación que vamos a recibir. Tenemos unos temas nuevos, tenemos antioxidantes, tenemos uso de otras condiciones, las condiciones crónicas. Entonces, muy probablemente toda esa información no la has recibido y eso te puede dar un plus a lo que habías recibido anteriormente. Antes que nada, para que no se me olvide, ¿sí? Para los alumnos nuevos, ¿sí? La información me quedó faltando allí, pero quiero que la tengan presente. Alumnos nuevos, ¿qué teléfono deben marcar? Los alumnos nuevos van a marcar el 305-334-1166. Escuchen, ya se los voy a poner por la parte del YouTube para que les quede ahí anotadito, ¿sí? Nuevos, estudiantes nuevos que quieran ingresar a nuestro curso, el 305-334-1166. No se les olvide, ya lo voy a anotar allí en el chat, ¿listo? Y pacientes antiguos, como nuestro compañero, que quieran volver a renovar esa información por todos los contenidos nuevos que tenemos, pueden comunicarse al 350-717-574. 350-717-574. ¿Listo? O comunicarse con la persona que los invitó a esta clase, que pudieron entrar por esta vía a la clase. ¿Listo? Entonces, estudiantes nuevos y estudiantes antiguos, ¿ok? Bueno, seguimos con más preguntas por acá. Ah, miren, ya aquí el colegio mismo puso y la asociación nos puso los puntos de contacto. Y sí, súper invitadísimo para que vuelvas a renovar todo ese conocimiento. Acuérdate que es súper práctico, ¿sí o no? Bueno, los costos también hay en punto de información. En el curso se dan los implementos, por ejemplo, para la nebulización o dan alternativas de pago para conseguir el equipo. Pues hay facilidades para conseguir el equipo, ahí les hacen descuento y todo para los estudiantes que están recibiendo el curso en ese momento, ¿sí? Pero de todos modos, los implementos que se utilizan es para hacer la práctica en ese momento, ¿sí? Porque muchos de esos implementos son desechables, entonces tienen caducidades, tienen manejos específicos de cuidado. Entonces los implementos que utilizamos es para hacer la práctica en ese momento de la clase porque la clase es muy práctica, muy práctica. Y los pacientes son ustedes mismos que son los alumnos. ¿Listo? Soy esteticista cosmetóloga y realizo tratamientos corporales, que si lo puedes utilizar, claro, sobre todo la vía nebulizada, y te ayudaría muchísimo con tus resultados en los pacientes. ¿Hay vitamina C que se pueda utilizar por vía nebulizada? No todas, no todas, pero en el curso veremos una que es nebulizada y qué características debe tener esa vitamina C para que se puedan nebulizar, porque, ojo, no todas lo pueden hacer. Y si no tienen la condición, ponemos en riesgo la vida de nuestro paciente. Entonces debemos conocer muy bien cuál es y cuál no. Y eso lo vemos en clase. Ok. Los medicamentos que se usan para soloterapia endovenosa inhalada tienen registro INVIMA. Damos varias opciones y hay registro INVIMA. ¿Para qué edades está indicado la soloterapia? Se pueden nebulizar niños, ¿sí? Se pueden nebulizar sin problema porque la vía endovenosa es un poco compleja en ellos y se prefiere no utilizar. Ahí me estoy dando un spoiler de la clase, pero solo profundizamos más en clase. A ver si hay más preguntas. ¿Se puede hacer virtual? Pues tenemos el curso, el diplomado, míralo aquí, te lo muestro.
nuestro diplomado virtual de terapias alternativas y ahí tenemos la parte de sueroterapia, ¿sí? Mostramos mucho cómo es el proceso, cómo se maneja el paciente y la posibilidad de que se pueda hacer la práctica en tu país si te encuentras fuera de Colombia. Aunque te invitamos muchísimo a que vengas a nuestra clase presencial donde hacemos eso que no podemos hacer cuando estamos virtual. Abrazarnos, no mentira, hacer el proceso de la práctica allí con el paciente, porque los pacientes son ustedes mismos los estudiantes. Pero tenemos esta alternativa, ¿sí? Que es la virtual, que son unas clases súper interesantes, súper rápidas, puntuales, para que tengas ese conocimiento necesario y puedas ver también el proceso en los pacientes. ¿Para cuándo sería el curso en Cali? Míralo aquí, el curso en Cali. Nuestro curso de Cali es para el 6 y 7 de junio, aquí en nuestra hermosa Cali, ¿sí? Y ¿para cuándo sería el curso en Cali? Listo, ya. Yo soy médico en Ecuador. Claro que sí te sirve en Ecuador el diplomado de terapias alternativas. Que no quiero aprender terapia neural, no quiero aprender aurículo. Pues aquí de todos modos está sueroterapia y la vas a aprender muy bien. Y quien quita que te termine gustando la terapia neural y la auriculoterapia. Yo soy auriculoterapeuta hace muchos, bueno, no tantos años, pero sí varios años y me ha parecido fantástica. ¿Cuándo dictan curso en Barranquilla? Esté pendiente, porfa. Necesitamos que se unan muchas personas para que podamos ir a Barranquilla. Tenemos muchas ganas de ir a Barranquilla y ahí te vamos a tener en cuenta para generar un curso que nos permita hacer ese manejo en Barranquilla y de pronto en toda la costa que esté rodeando la ciudad de Barranquilla. Por lo pronto te puedo ofrecer, recuerda que tenemos el diplomado de alternativas que es virtual, ¿sí? Híbrido, y podemos llegar a Barranquilla también. Listo, entonces, no tenemos más preguntas, entonces no siendo más, nos vamos de esta contienda. Espero les haya gustado y espero les haya alimentado mucho el alma, espero que les haya generado la motivación necesaria para buscar el conocimiento correcto en estas dos técnicas de medicina complementaria o de técnicas alternativas para el manejo de nuestros pacientes. La invasiva y la no invasiva son dos alternativas espectaculares en el manejo de nuestros pacientes. Por eso no pueden perderse la información por la vía correcta, con los profesionales correctos, en los momentos correctos, para que la atención a sus pacientes sea la mejor y la más segura. No siendo más, como no veo más preguntitas allí, nos vemos en una próxima ocasión. Espero verlos a todos en Cali y en Bogotá. ¿Listo? Para que nos conozcamos así de cerca y podamos encontrarnos en ese mundo maravilloso que es la sueroterapia. Entonces los dejo con un abrazo y nos vemos en clase. Chao, chao.